damos inicio a los trabajos de este webinar. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Alejandro Díaz y en mi calidad de secretario del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, les doy a ustedes la bienvenida a nuestro primer webinar del año, organizado por nuestra Asociación Nacional en colaboración con las empresas HQ y Sintec X. Nuestro webinar de hoy se intitula Master Experience, claves para triunfar en el sector hotelero y de turismo, impartido por el doctor Kurt Kroch. Antes de ceder la palabra a nuestro presidente, les quiero hacer algunos anuncios. Todas las dudas que surjan, las preguntas que quieran hacer, les voy a pedir por favor que las envíen al chat que está habilitado para tal efecto, y al final de la exposición nuestro orador invitado tendrá a bien contestar a sus preguntas. Por otro lado, les voy a pedir que todos aquellos que estén interesados, la ponencia se está grabando. Los que quieran tenerla, a favor de enviar por el mismo chat que está habilitado sus correos electrónicos. Y muy bien, pues ahora sí me permito ceder la palabra a nuestro presidente nacional, el licenciado Miguel Ángel Pong, quien dará su mensaje y dará la bienvenida a este seminario. Presidente, por favor, adelante. Gracias, Alex. Muy buenos días. Les agradecemos, nos acompañen a nuestra conferencia virtual Master Experience, claves para triunfar en el sector hotelero y de turismo. Les saludo en nombre de nuestro Consejo Directivo Nacional y me complace poder darles la bienvenida en este seminario en donde buscamos dar a conocer un tema innovador que nos puede ayudar mucho en nuestro quehacer en la hotelería. La reciente pandemia que afortunadamente hemos superado nos ha dejado un aprendizaje, la necesidad de adaptarnos a un nuevo entorno. Junto con este aprendizaje, también hemos adoptado nuevas formas de comunicación, como este formato digital para llevar a cabo seminarios virtuales que aporten conocimientos sobre nuevas tendencias en hotelería. Y justamente el tema de hoy nos presenta una herramienta que puede sernos de mucha utilidad actualmente. Debo comentarles que a lo largo del tiempo nuestra asociación ha conformado alianzas estratégicas y convenios que nos han permitido ofrecer a nuestros asociados productos y servicios, pero es gracias a estas alianzas que hoy presentamos este seminario. Es por ello que quiero agradecer a nuestros aliados de la empresa española HQ, en especial a nuestro amigo Pablo Fernández, quien fue pieza clave para contar con nuestro invitado de hoy, así como a los amigos de la empresa Sintec X, quienes apoyaron en la organización de este seminario. Cabe señalar que es gracias al apoyo de HQ que es posible que nuestros asociados y aliados de la Mexicana de Hoteles reciban la síntesis de noticias turísticas todas las mañanas de lunes a viernes. Ahora, para presentar este tema, nos acompaña nuestro expositor invitado, Kurt Kroch, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Kurt es licenciado en Filología y Psicología, doctor por la Universidad de Nuremberg, así como MBA por ESDEN Madrid. Es portador de la Federal Cruz de Mérito de Alemania. Cabe señalar que inició su investigación sobre las experiencias y emociones en cultura y turismo en los años 90, presentando su enfoque de Emotionware en el Congreso Trends and Leisure and Entertainment en Estrasburgo en 1998. Es docente y ponente tanto en la Universidad de Erlangen-Nürnberg como en numerosas universidades y centros de investigación en Europa, Asia y Latinoamérica, así como autor del libro Ingeniería de la Experiencia. Ahora, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Kurt Kroch. Pues muchísimas gracias por esta introducción y presentación. Para mí es todo un honor y placer dirigirme desde España a México, que es un país que me falta en la lista de mis visitantes o visitas a América Latina.
y espero que el seminario de hoy también me ofrece la posibilidad de acercarme más también a este país, del cual yo tengo muchísimas buenas referencias profesionales también. Efectivamente, yo trabajo ya casi 25 30 años sobre el concepto de la ingeniería de experiencias y he plasmado en un libro. Cuando Pablo me invitó a preparar y trabajar con él y la empresa Syntec sobre este concepto en América Latina, obviamente he investigado el mercado. Y con esto me gustaría ya abrir la presentación para que ustedes tengan, digamos, una referencia visual de lo que voy a hablar ahora a continuación. ¿Se ve? No, aún no. ¿Cómo se hace? En la parte de abajo, en el centro, hay algo que dice ya, compartir pantalla. Listo. Perfecto. Pues entonces ya podemos empezar este viaje hacia el núcleo de las experiencias, que realmente es un tema fascinante. Habría que ponerle modo de presentación a tu PowerPoint. Es todo. Listo. Listo, ¿no? Ok. Pues es un gran placer estar con ustedes hoy en esta conferencia. Ya se me ha presentado, soy alemán y vivo hace 30 años en Andalucía, por tanto es también un paño cultural que disfruto todos los días siendo alemán en una tierra tan calurosa humanamente y por temperatura como en Andalucía. Ya se me ha hablado de mi currículum, por lo tanto no insisto mucho más, solo decir que dentro del ámbito de las experiencias ya hemos registrado algunas marcas comerciales, por ejemplo, Excellent Experience Establishment. Gestionamos un Experience Museo y también hemos trabajado sobre turismo de significados. Por lo tanto, hemos recibido en Singapur el año pasado el award, el premium de Meaningful Tourism. Por lo tanto, yo creo que en lo que estamos haciendo procuramos ser innovadores en todos los aspectos. Hoy hablamos de experiencias y emociones y por extensión de la ingeniería de experiencias. Cuando empecé a trabajar sobre el concepto, obviamente me he interesado sobre el concepto de las experiencias en el sector hotelero. He hecho una pequeña investigación. Por ejemplo, he buscado hoteles con experiencias en España. Kurt, sí. Discúlpame, ¿puedes poner la presentación completa porque está partida en la siguiente diapositiva y notas? Dar la parte de notas y hacer más grande la parte de configuración de visualización. Sí. Es que trabajo con dos pantallas, a ver. Si lo consigo. Por favor, sí. Creo que no, ahí no es en la parte superior donde dice configuración de visualización. No lo veo. Y en la parte del medio dice configuración de visualización. Ahí debe ser solo arriba, en la parte superior de... A ver, aplicaciones. Alguien ahí en esa parte. En configuración de visualización, si le das a la flechita, cambiar esta modelador y presentación, ahí, es esa. Es esta, Así vale, está muy perfecto. bien. Pues, gracias, Kurt. No, gracias por la ayuda. Decía, cuando empezamos a trabajar sobre el proyecto de hoteles y experiencias, investigué el mercado, primeramente hoteles y experiencias en España. Y realmente los resultados eran muy amplios. Hay muchísimos hoteles ya en el ámbito europeo que trabajan sobre el concepto de experiencias en los hoteles. Por ejemplo,
a magic experience and emotional resorts, hoteles y experiencias, etc. Sin embargo, cuando voy a México y hago la misma investigación, apenas hay. He encontrado, por ejemplo, 5 hoteles con experiencias únicas en México, en Trivago. 5 experiencias creadas también por algunos de los mejores hoteles de México. Y luego se me ofrece otra salida, que son los hoteles con encanto. Pero no es lo mismo. Es decir, lo que he observado, México tiene ahora una gran oportunidad de avanzar en este tema desde los hoteles con encanto hasta hoteles de experiencias o con experiencias. Pero no es el tema que un hotel ofrece experiencias. El tema es si su hotel es una experiencia. Ahí hay digamos una diferencia conceptual importantísima. Desde un hotel con experiencias, que el propio hotel sea una experiencia. En experiencia entendida como una suma total de experiencias posibles en un establecimiento hotelero. Ofrecer experiencias extraordinarias, diría yo, ya es una exigencia de los clientes de hoy, sobre todo si los hoteles se alimentan por clientes internacionales. Entonces, ¿qué es una experiencia? Una experiencia principalmente es un acontecimiento que provoca una impresión emocional, espontánea y sobre todo que perdura en el tiempo y que modifica percepciones y actitudes tanto de los clientes como de los profesionales del sector. Este acontecimiento puede ser de carácter colectivo, individual y aislado, provocado tanto por personas como por objetos. En este contexto, la valorización subjetiva de un encuentro de una persona, del self, de su yo, con el mundo exterior o medioambiental es fundamental. Por tanto, una experiencia es un evento en la vida individual de una persona, de un sujeto, que se diferencia tanto de un acontecimiento cotidiano y que se ancla además en la memoria a largo plazo y sobre todo, eso es fundamental, construye rasgos de la personalidad que ha vivido esta experiencia. Entonces, las experiencias modifican personalidades. Y el resultado de una experiencia siempre es una emoción, por lo tanto tenemos que contemplar los dos conceptos, experiencia e emoción. Emociones son fenómenos complejos, innatos, aprendidos, con componentes neuronales, experienciales y expresivos. Y hay 2 tipos de emociones. Unos que no podemos controlar conscientemente y otros que sí podemos controlar. Por ejemplo, los que no controlamos y es lo que nos interesa es, por ejemplo, el amor, la fe, en este caso sería la fe en la marca que representamos, y por el lado negativo pues tendríamos la ira, el dolor y la ansiedad. El investigador Eduardo Punset de España ha creado un universo de las emociones y ha contabilizado más de 500 emociones que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. El panorama que se nos ofrece es, de un lado, tenemos un hotel. Hasta ahora, el hotel además ofrece experiencias en el propio hotel. Eso ya lo sabemos. Por ejemplo, hay un gimnasio, la gastronomía, un spa, balnearios, casinos, etc. Y además, en el producto turístico encontramos las experiencias fuera del hotel, que son pues la naturaleza, el deporte, etc. Decía antes, en América Latina pues tenemos hoteles con encanto, mientras que nosotros nos interesamos que
hotel fuera una experiencia, no un producto adicional, sino el propio hotel sea una experiencia, y esto configuraría destinos experienciales, que sería, digamos, a macro nivel. ¿Dónde y cuándo ha empezado todo esto? Hablamos de la prehistoria, de la historia de las experiencias. Todo eso empieza en el 92 con un libro que supongo la mayoría de ustedes lo conocen, que es La inteligencia emocional de Goleman. Luego, en el 95 se publica un libro que es la base de todos. Yo casi recomendaría rescatar este libro de Joseph Pine, que se llama La Experience Economy, ya en el 95. Yo mismo publico en el 98, digamos, el concepto del Emotion World en Estrasburgo, en Francia. Luego hay dos alemanes que sentan la base del discurso. El más importante es la Sociedad de Experiencia de un tal Schultz, del año 2000. Y finalmente el famosísimo libro de Csikszentmihalyi, Flow, la exploración de la felicidad. Entonces yo resumo, yo recomendaría rescatar la experiencia de Joseph Pine y el estudio de la felicidad en el año 2002. Ahora, ¿qué pasa en España? En España todo eso empieza en el 2013 con un concepto de un amigo mío, David Mora, que lanza el concepto y la empresa Emoturismo. En el 2018 publica una revista que la economía de la experiencia despega en España, 25 años más tarde después del libro de Joseph Pine. Seguimos. En el abril del año pasado, la revista Evento Plus organiza el primer Experience Summit en Madrid, para el mundo, digamos, hispanohablante. En el mismo año yo publico mi libro sobre la ingeniería de experiencias, y en Fitur, en el 2022, Tour España lanza su programa de experiencias en el turismo. Además, dota este programa con 200 millones de euros en 3 años. Eso significa, en el 2024, todo turismo en España sería experiencia. Yo incluso hablaría de una inflación de experiencias en este caso, porque muchas, digamos, empresas que trabajan con experiencia usan experiencia como etiqueta, pero en realidad no han cambiado nada en la gestión empresarial. Eso es lo que está pasando. Y nuevamente, el mensaje es: sean ustedes experiencia, no la ofrezcan, sino lo sean. La pregunta es, ¿qué hace que una experiencia que usted ofrece sea diferente de una experiencia de un competidor suyo? En este caso, hablamos de propuestas de experiencias singulares o Unique Experience Proposition. ¿La tienen? Pues si no, pues habrá que desarrollarlo. En su hotel, sus clientes viven ya experiencias porque no es posible no experimentar algo. Simplemente la pregunta técnica sería si usted es capaz de realizar una lista de las experiencias que vive un cliente en cada momento y en cada área de su hotel. ¿Son ustedes capaces de hacer un mapeo de experiencias? Eso sería, digamos, el primer paso. Segundo, ¿son ustedes capaces o saben ustedes si sus clientes aman a su hotel? Aquí hablamos de Love Marks, creado por Saatchi & Saatchi. Si ustedes creen que lo aman, ¿está usted seguro? ¿Y cómo lo sabe? Esa es la pregunta técnica que yo me haría. Cuando hablamos de experiencias de marca o experiencias del cliente, deberíamos hablar de las experiencias del personal
implicado en la cadena de valor que genera esta experiencia corporativa que se traduce en experiencia de marca. Y surge el Happiness Manager, el gestor de la felicidad. Entonces, cuando leí primeramente ese concepto, pensaba que esta persona se dedicaba a la felicidad de los clientes, pero no es así. El Happiness Manager en las empresas se ocupa de la felicidad de los empleados, porque ellos son multiplicadores de una energía positiva. Eso nos lleva al segundo concepto. Después de la experiencia hablamos de la experience, que es la unión entre experiencia y emoción, porque no son separables los dos conceptos. Una experiencia siempre genera una emoción. Hablamos de la experiencia del empleado que se fusiona con la experiencia del cliente. Es una unidad, es una simbiosis que hay que crear en las empresas, quitando los feelings, las sensaciones de los empleados, entran en una fusión con las emociones y sensaciones de los clientes. La experiencia del huésped se refiere a la capacidad de satisfacer y sobre todo sorprender y retener a los clientes en un momento de gran demanda y expansión, como vivimos el turismo ya en este año en España. Posiblemente tenemos un nuevo año récord del turismo español. Es un concepto que dentro del negocio hotelera se transformaría en un concepto que la llamaremos vivencias, más allá de la satisfacción que los huéspedes obtienen en todas sus interacciones con un hotel. Decía antes, hay un paradigma que es inevitable. Uno no se puede no sentir. Siempre sentimos algo. Siempre somos un binomio entre cabeza y corazón. Eso es importante en el trato de los clientes y sus experiencias. En su caso, habrá que preguntarse si ustedes ofrecen experiencias aisladas, grupos de experiencia en el hotel, o más si ustedes tienen sistemas de experiencias completos en un universo experiencial completo de la, digamos, experiencia aislada o un sistema complejo de creación de experiencias. La pregunta que hago: ¿ha participado usted o alguien de su staff en una formación sistemática de ingeniería de experiencias? Eso se transformaría, como por ejemplo aquí es un cartel nuevamente de España, de la estrategia de crear experiencias en el consumidor, en el cliente. Estas formaciones ya existen aisladamente tanto en América Latina, Argentina, por ejemplo, o en España. En España, como decían, es cada vez más. Aquí he copiado un programa de un hotel, un competidor suyo, que habla de su sistema de experiencias en el propio hotel, que ya lo tildan así, y eso es, digamos, lo que ofrecen. Son comunicaciones desde el momento de la reserva, un registro temprano, previo, ágil y flexible. Ahora, la sonrisa llega muy lejos, no creo que sea muy nuevo ese concepto. Facilitar el contacto del cliente. El cliente conoce su destino, más allá del hotel. Construye ustedes relaciones con proveedores locales, posiblemente gastronomía, aventura, naturaleza, etc. Celebra ustedes fechas y eventos especiales. Registra y gestiona las preferencias del cliente. Ahora, algo nuevo. Ofrece usted la opción al cliente de rehusar el servicio de
limpieza ya por motivos medioambientales. Ustedes tendrán una política de gestión de incidencias e indicaciones claras de señalización. Y luego la gestión de la opinión del cliente. Y para mí esto es un poco una paella, hablando en términos españoles, un mix de todos. No me parece muy sistemático, porque en el fondo trabajan sobre 3 conceptos, que es la propia organización, un poco la experiencia, la organización de las experiencias, pero esto sigue siendo la organización que supongo en la mayoría de los hoteles ya existe. Pero nuevamente, aquí se ha creado una cosa, lo tildan como Experience Management, pero en gran parte es algo que ya conocemos desde hace bastante tiempo. Eso es otro concepto, los 5 puntos, digamos, del establecimiento de un sistema de experiencias en el cliente. Tenemos lo que ya sabemos, conocer al viajero, a la persona, presentar el destino, no solamente el hotel como medio vivencial, activando la experiencia propia del cliente y sobre todo la planificación de experiencias por parte nuestro. Y luego lo de siempre, como lo damos a conocer y comercializamos este concepto. En el fondo, nos interesa esto, la planificación de las experiencias. Y aquí, en su comprensión, empezaríamos a hablar de la secuencia experiencial y de emociones. Hay una cierta lógica, digamos, en la construcción de experiencias. Y todo esto empezaría con los condicionantes internos de nuestros clientes. Ellos vienen con un sueño, mitos, recuerdos, un autoconcepto, estados de conciencia, experiencias previas, sus necesidades emocionales, sus expectativas en todos los ámbitos, sus deseos verbalizados y no verbalizados, encubiertos, sus arquetipos del subconsciente, sus diseños mentales que pueden diferenciar de una cultura a la otra. Quedamos un momento con el arquetipo del subconsciente. Parece complejo, pero es uno de los más fáciles. Los arquetipos del subconsciente son modelos de pensar y sentir que todas las personas en todo el mundo tenemos en común. Hay 2 elementos, por ejemplo, el miedo. El miedo a las arañas y los insectos que pican es común en todas las culturas. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, que en gran parte han vivido en cuevas, y luego la convivencia con los bichos, en los animales o con los insectos, les ha creado en nuestras estructuras subconscientes un miedo ancestral. En término positivo hay otro que se usa mucho, es el fuego real. El fuego, para la gente del norte, significa calor en invierno, iluminación en las noches largas, luz, comida. Por lo tanto, hay muchos establecimientos, sin hablar de las cocinas abiertas, en los parques temáticos, en ya muchos hoteles, el fuego no es un adorno, sino el fuego activa energías profundas de las personas. Y hay más arquetipos que luego se pueden usar, digamos, en la construcción de experiencias en hoteles, por ejemplo. En segundo lugar, hablamos de la organización de experiencias. El cliente viene con su equipaje y nosotros organizamos experiencias para él. Por ejemplo, aquí tenemos la interactividad, la sorpresa, el vértigo en los parques temáticos, la sensación de gravedad o la sensación de un peligro real o virtual, los desafíos físicos. Entonces aquí tenemos toda una batería
de medios para provocar en el cliente diferentes estados emocionales a través de diferentes experiencias. Y esto, digamos, es el manual de la ingeniería de experiencias. ¿Qué es lo que hacemos para conseguir qué? Esas serían las emociones deseadas. Nosotros queremos que los clientes en nuestro hotel, por ejemplo, sientan felicidad, alegría, tal vez euforia si algo funciona demasiado bien. No hablo de las sensaciones que se construyen en los parques temáticos, por ejemplo, el susto o el miedo incluso. Si nosotros nos interesa más, digamos, en términos positivos, la sensación de éxito, el disfrute o, digamos, el disfrute, digamos, del paladar. Eso forma parte de los elementos de la energía, de la ingeniería de experiencias que tenemos. ¿Eso a dónde o a qué conduce? A lo más importante. Eso conduce a la profunda satisfacción de nuestros clientes, a la confianza tanto en el establecimiento como en la marca. Existe el concepto Love Mark, creado por un directivo de la agencia Saatchi & Saatchi. Creemos que el cliente cree en nuestros productos, que no sea leal y fiel, que vuelva en los años venideros y que nos recomienda. Digamos, es el objetivo final de todo esto. Del potencial de los condicionantes del cliente. En segundo lugar, el potencial de las experiencias que somos capaces de generar. Finalmente, el estado anímico, el potencial emocional que formaría parte de nuestro producto central. Y luego, obviamente, la última fase, que es el business objective, el objetivo de nuestro negocio es la lealtad del cliente siempre. Si eso funciona, hablamos del almacén de la memoria a largo plazo. Porque al principio el cliente puede olvidar, digamos, qué tipo de experiencias ha vivido en nuestro hotel. Pero lo que tiene siempre es la sensación final. Ojalá, pues, la confianza, el amor hacia nuestra marca, Love Mark. Nuestro objetivo final es esto, la memoria a largo plazo. Echamos un vistazo, un momento, sobre la organización de las experiencias. Aquí hablamos de un enfoque práctico, una visión sistemática para crear espacios afectivos. Eso puede ser de la siguiente forma. Tenemos 4 grandes bloques. Soft design. Para empezar, digamos, la dimensión poética, mítica. Este bloque, un poco más tarde lo explico un poco más, para lo que sepan. Y luego, acto seguido, ustedes rellenarían en un esquema el grado del desarrollo o de la evolución de este concepto en su hotel. En segundo lugar, hablaríamos del management, de la organización de todo esto aquí, pero también con elementos diferenciadores, porque aquí hablaríamos, por ejemplo, de la dimensión del tiempo. Hay una coreografía de tiempos en su hotel. Una diferenciación entre tiempos útiles y reales. También la percepción de la ubicación de su hotel en un tiempo, en el pasado, en el futuro o fuera de los tiempos. La dimensión social, el empathy management, la resonancia empática, por ejemplo, entre el personal y los clientes. También la dimensión de aprendizaje. ¿Qué ha aprendido su cliente después de una estancia con usted? Eso es sumamente interesante porque lo que he aprendido no lo olvidaré. Eso en el fondo, el aprendizaje también
es una gestión de la memoria anclado o vinculado con la experiencia que tiene en su hotel o en su entorno. Y luego hablamos de una dimensión sistémica. En alemán hablaríamos del Gesamtkunstwerk o, digamos, el obra de arte completo, que considera todos los aspectos menores y mayores para el cliente tenga la sensación de haber estado en un lugar diferente. Lo marcamos y vamos al tercer bloque, que es el Site Management, es decir, la gestión directa del establecimiento. ¿Qué dimensión sensorial ofrecen ustedes? ¿Qué sinestética? ¿Cómo está el diseño de los colores, de las luces, de los sonidos, de los aromas? ¿Tiene usted una aromacoreografía, por ejemplo, planificada o incluido, digamos, el olor del entorno? Para mí, por ejemplo, yo pasé una parte de mi juventud en los Alpes con campesinos y el olor de la vaca era importante. ¿Saben ustedes cuántos niños de Nueva York o de Berlín o de Madrid saben realmente cómo huele una cabra que tiene un olor intenso? Creo que no. Mis hijos desde luego no lo saben, no lo sabían. Entonces, en ese sentido, la coreografía de olores es importante. Es menor, pero es importante. Luego, pues obviamente, el aspecto de la tecnología. El aspecto de la tecnología, ya hablamos del metaverso y cada vez más hablamos de la inteligencia artificial, que tarde o temprano también afectaría digamos, el negocio de los hoteles. Ya estamos, digamos, a las puertas de esas nuevas tecnologías. Hablamos de la arquitectura festiva o arquitectura emocional. Por cierto, el concepto de la arquitectura emocional ha sido creado por un arquitecto mexicano de origen alemán. Por eso estoy hablando hoy con ustedes, alemán de México. No, de verdad, en los años 50 pues surge el concepto de la arquitectura emocional en México, ¿no? Y luego hablamos, digamos, de la dimensión ecológica, ¿no? Obviamente de la biofílica y de la salud. Elementos que influyen en una estancia hotelera. Al final tenemos, digamos, lo más habitual, que es el management, guest experience management, eso sería lo nuevo, el marketing emocional, son love marks, ya los he mencionado, y luego, obviamente, la organización de procesos. En este ámbito surge nuevamente el happiness management. Finalmente, la comunicación, el outreachment, y luego la dimensión económica, que es lo más estudiado, porque todo esto hay que financiar y tiene que ser rentable, incluso más rentabilizar más la institución hotelera que ustedes dirigen. Se marcan y al final de todo, eso nos da un perfil experiencial de su establecimiento. Si unimos las casillas, entonces eso sería un perfil emocional. Lo segundo sería que la media sería encima de los 6 puntos de 10. Entonces aquí entraríamos, digamos, en el área de un emotion management o ingeniería de las experiencias en este ámbito. Esa es la teoría. Ahora vamos a ver un poco en más detalle el soft design. Y solo con este ejemplo vemos que realmente la ingeniería de experiencias es algo bastante complejo. Eso es la primera parte. Aquí hablamos, por ejemplo, de la dimensión poética. En ese sentido, si su establecimiento cuenta una historia o participa en ella, por ejemplo, una historia o su participación en la población local. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto con un arquitecto chino
íbamos a construir 10 hoteles de la Ruta de la Seda y cada hotel de la Ruta de la Seda iba a contar un capítulo del famoso libro 1001 noches. De esta forma, los 10 hoteles hubieran contado con sus contenidos, con sus referencias, el libro de las 1001 noches. Entonces, en ese sentido, pues era digamos, un experience hotel de referencia. ¿Cuál es la escenografía que usan? Las imágenes que usan, los objetos, las antigüedades que se ven en su museo. Bien. ¿Su hotel tiene un secreto? A lo mejor el secreto está en el chef. Ustedes saben, eso es digamos un contenido de un love mark. Las marcas fuerza tienen un secreto. Coca-Cola tiene un secreto. El sonido de la Harley Davidson es un secreto. Entonces, cada marca que trabaja sobre las sensaciones, trabaja también sobre secretos. La dimensión emocional hacen ustedes. A ver. La formación de personal, ellos son Experience and Happiness Managers. ¿Cuál es la gestión sensorial? Digamos, la música ambiental, el ambiente olfativo, digamos, la acústica ambiental de su hotel. Es importante tener un guión sensorial que también afecta, digamos, la cocina con el gusto y la nariz, digamos, la sensación olfativa. ¿En qué aspecto su hotel es único? Hay un ejemplo, Marriott. A lo mejor algunos conocen el concepto Marriott Red. Todo hotel está en rojo. Fantástico. O Marriott Blue. Todo hotel está en azul. La idea es simple, pero tiene un poder absoluto de envolver al cliente en un ambiente realmente diferente y no es costoso. ¿Cuáles son los valores de su hotel, su filosofía? Y sobre todo, lo mencionamos ya, en qué forma sus clientes viven sorpresas en su hotel. ¿Dónde está la magia? El wow management, del cual hablaremos tarde. Y luego, obviamente, nos interesa más, de momento, la dimensión del compromiso. Compromiso medioambiental. En España, en Sevilla, no hay agua. En un año, no hay agua para beber. La gente aquí no se quiere darse cuenta. Yo lo dije hace un año y medio en un artículo, pero nos esperan unos, digamos, momentos muy, muy difíciles también en el sector, digamos, del turismo. Por lo tanto, el compromiso del hotel, el entorno, en salvaguardar o guardar agua o ser responsable en uso de agua, tiene ya un valor importante en el momento de contratar un servicio turístico, hotelero o otro. Y finalmente, la dimensión narrativa, lo dije antes, con los hoteles de la Ruta de la Seda. ¿En qué forma la historia del entorno impacta en su configuración? Digamos, de la decoración, de la arquitectura del hotel. ¿Qué lógica experiencial hay en su establecimiento? Bueno, esos eran ejemplos de un solo apartado de 4. Aquí he marcado algunos elementos que aparecen en el concepto de los love marks. Sería interesante ver en su hotel actual cuáles son los elementos que les apoyan tener, digamos, una consideración como una marca diferencial a otros compañeros suyos en el mismo destino. Hagan un test y prueben el método
y creen su propio perfil de experiencias, que será su marca y su garante de competitividad en la creciente economía de experiencias que ya está anteportan, como dirían los hermanos. Para finalizar, la organización Sintec les va a facilitar también ese material y sería interesante que ustedes hagan un autochequeo para detectar dónde están ustedes en este perfil experiencial y cuáles son las medidas correctoras o de mejora para subir, digamos, la media experiencial de su propio hotel. Sería en esta área. Finalmente, el resultado debe ser una propuesta de experiencia única en su establecimiento, que eso es un vehículo para acceder y consolidarse en estos espacios afectivos. Bueno, en francés hay un filósofo francés, Foucault, que hablaría de heterotopias mentales, que son las experiencias. De otro lado, los hoteles tienen sabor propio, pero deben apostar por el desarrollo de experiencias corporativas, tanto de su hotel o de su marca, obviamente acordes con los valores de la empresa. Pero ojo, es un enfoque transversal. No vale trabajar sobre un concepto y olvidarse de los otros. Y sobre todo, la implementación de un sistema tarda su tiempo. En grandes empresas años, por ejemplo, yo he hablado con el Corte Inglés en España, que ya trabajan desde hace 3 años sobre esto, y el Corte Inglés como macroempresa presupone que ellos van a tardar 6 años para introducir en los establecimientos del Corte Inglés un sistema de experience management. No es fácil, pero es absolutamente necesario y ustedes no tienen opción de no hacerlo para no perder la competitividad, sino de ganarla. Y con esto estamos ya en una nueva fase del experience management, sino el wow management como eslogan. Y ya hay empresas que trabajan sobre esto, el wow. Pero finalmente, y no por evitarlo, siendo autor de este libro, os les recomiendo obviamente la lectura de la ingeniería de la experiencia. Y con esto les agradezco mucho su paciencia, su atención y espero haber sido inspirador de una u otra forma en la gestión de su hotel. Pues muchísimas gracias. Ort, muchas gracias por esta inspiradora ponencia tan interesante, tu brillante participación. Pues vamos a pasar a la siguiente parte, que sería, hay varias preguntas, hay varias inquietudes que sería muy bueno que respondieras. Primero una parte de quienes han tenido la experiencia del Master Experience. Va a haber una ronda de estas preguntas. Le pediría, por ahí está Pepe, que iniciara con esta sesión de preguntas, por favor. Pepe Torres. Sí, claro. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Torres. Represento a una empresa consultora de nombre SintecX. Me acompañan algunos compañeros de nuestra empresa, Angélica Vital, Guadalupe Ramos y Pedro Tucento. Interesante lo que ha expuesto Kurt en todo el sentido. Aunque muy breve, sí recomiendo ampliamente leer su libro, porque ahí está muy detallado toda la matriz que les mostró sobre cómo entender un poquito más de la experiencia del cliente. Yo lo quisiera preguntar a Kurt, antes de continuar con esto, es
¿Por qué crees, Kurt, que América Latina va muy retrasado con respecto a países anglosajones y europeos en la parte del customer experience o de la ingeniería de la experiencia? ¿Qué ha pasado en América Latina? Kurt. ¿Ya no está Kurt? Parece que... Tuvo problemas de audio, ahorita déjame ver si se conecta. A ver si se conecta. Mientras integra Kurt, también Kurt recomendó el libro de Joe Pine sobre la economía de la experiencia. Voy a anotarles aquí en el chat, aquel que no quiera leer su libro. En YouTube hay una plática de Joe Pine sobre lo que es la economía de la experiencia. Ahorita, déjenme, les pongo en el chat la liga. Se van a sorprender cómo efectivamente la gente puede llegarse a apasionar por la marca de algo, la marca de su hotel. Habla de ejemplos como puede ser ¿cómo se llaman estas? De Nestlé, para hacer su propio café, como esto vino a romper paradigmas. Antes ibas y comprabas un café, ahora te lo puedes hacer en casa, lo que anuncia, ¿cómo se llama el actor este? Bueno, se me va el nombre. Cápsulas, ¿no? Las cápsulas, y no lo van a creer, pero hay hasta fanáticos, hay una feria de fanáticos cada año en Nueva York del papel del baño Charmin. ¿Sí? Ya regresó Kurt. Ya regresó. Sí, de nuevo. Perdón, Kurt. He vuelto a aparecer. No sé si escuchaste mi pregunta. Sí. ¿A qué atribuyes que en América Latina exista ese retraso o ese retraso en lo que es la aplicación o el interés por la experiencia de los huéspedes o la experiencia de los clientes o el amor a la marca, salvo de algunas compañías, llamemos transnacionales? ¿Por qué en América Latina tenemos ese delay? No lo sé. Me puedo imaginar que los empresarios latinoamericanos confían mucho, tal vez demasiado, en su propio producto. Es decir, no es porque no tengan interés, sino crean, es mi experiencia en otros ámbitos, ¿no? Que creen que su producto es único, es singular. Lo es, pero el cliente ha cambiado. Sí. El problema no es el producto, el fenómeno que los clientes cada vez más tienen más experiencias en experiencias. Por lo tanto, su nivel de exigencia es cada vez mayor. Son expertos en experiencias. Un cliente, un turista, digamos, de clase media, ¿en cuántos destinos ha estado en los últimos 10 años? ¿En 5? ¿En 6? ¿En Europa? ¿En América? ¿En Asia? Para no ir más lejos, yo trabajé durante bastante tiempo en el sector del turismo chino. Con mi marca, que era Chinese Friendly, nosotros calificamos hoteles para el turismo chino. Lo que los españoles ignoraban, que el nivel de exigencia en China es muy superior al nivel de exigencia en la propia España. Los trenes en China son más modernos que los trenes de España. La flota de aviones son todos nuevos. Entonces se presenta con un chino en España y mis españoles siempre pensamos, joder, los chinos ya son antiguados, son una cultura desfasada. Es todo lo contrario. Pero yo creo que la cuestión de este desfase es no conocer al cliente. Me parece muy apropiada tu respuesta. Y hablando de China, China con cerca de 3,000 millones de habitantes, ¿sí? Es el país que menos visita México. ¿Y saben por qué los chinos no vienen a México? Porque no tenemos implantado todo lo que es un sistema
Los chinos hoy pagan siempre ya con QRs. Utilizan mucho QR. Si hubiera gente que venda tacos de canasta en China, se le paga con un QR. Todas las transacciones ya son electrónicas. Y México aún no ha llegado al nivel de tecnología de los chinos. Un ejemplo muy simple. En el aeropuerto de Pekín se compran las Coca-Colas con el móvil. Sí, todo se paga con el móvil. Sí. Aquí un chino que llega a México al aeropuerto y trae sed, no puedes comprar, no traen dinero en efectivo. No traen dinero en efectivo. Todos se los depositan en sus móviles y ese es uno. México está, déjenme comentarles, México está haciendo toda una campaña por tratar de atraer más gente china a México. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No sé si alguien más de la audiencia tenga una pregunta, pero antes déjenme comentar algo. A todos los que han asistido a esta reunión, de parte de Sintec-X, bueno, antes presento, somos un grupo de consultores expertos en todo lo que es la experiencia del cliente, la experiencia del huésped, la experiencia de los pacientes, el customer experience como tal. Y a todos los que han asistido de manera gratuita, les vamos a hacer llegar, a ver, perdón, Pablo, mejor, Pablo, tienes la mano levantada. Sí, no, Pepe, eso lo comentamos al final. Okay. Soy Pablo de HQ, Ofimática TSS. Yo quería hacer una pregunta a Kurt, porque poniendo un poco en la piel del hotel, ¿no? Yo digo, bueno, imaginemos que Kurt, un hotel que considere que podamos pensar que no tiene una propuesta de diferenciación única, ¿no? Después de escuchar tu conferencia, y pues a lo mejor a mí me falta esto. ¿Tú, sobre qué aspectos recomiendas iniciar este trabajo, este enfoque a ir hacia una gestión de experiencia de cliente? Y claro, porque he escuchado conceptos de definir una tematización, tratar de buscar atributos diferenciales o tener que crearlos. Empiezo por definir una narrativa. ¿Cómo sería eso? No, al principio haría un inventario de lo que hay en el hotel. Hay cosas. En segundo lugar, ordenaría de una forma sistemática de lo que hay. Y luego solo a partir de ese momento añadiría cosas, tanto en el management, en la organización, como el equipamiento o lo que sea. Pero primeramente estructuraría de una forma sistemática en relación con las experiencias de lo que hay, para que haya, digamos, una lógica en la secuencia de las experiencias. Doy otro ejemplo. Colombia, el Museo del Oro. Si no se, supongo lo conocen. Cuando estuve ahí en Colombia hace unos cuantos años, era un edificio con plantas perfectamente tematizadas, fantásticas, digamos, unas proyecciones también importantes, etc. Pero si sales de la planta, del piso, y subes un piso arriba, se rompe todo. Porque no hay una continuidad de la tematización de la experiencia en la escalera. Entonces no es una experiencia sistémica, son unidades de experiencias que pueden funcionar uno por sí solo, pero en su conjunto no funciona. Entonces no entras en, digamos, el Museo del Oro y sales con una sensación, wow, ha sido bonito. Eso sí, había objetos muy bonitos, pero no había, digamos, un pensamiento sistémico de transformar todo el edificio en una experiencia. A eso me refiero. Y si me permiten otra pregunta muy rápida. ¿Qué tipo de experiencia de aprendizaje, porque le has dado relevancia, ¿no?, a ese aspecto, se puede ofrecerse en un hotel? Diferentes tipos, ¿no? ¿Qué puede aprender una persona del entorno del hotel? Por ejemplo, también muy fácil. Eso empecé yo en España. La experiencia más barata, más gratuita es observar el cielo.
No cuesta nada ver las estrellas. ¿Qué tienes que hacer? Pues una tumpona. Si en Europa hace un poco frío, una manta por la noche y ver las estrellas, a lo mejor con alguien que puede explicar cómo es, digamos, la constelación estelar en esos momentos sobre este continente. No es nada, pero el grado de aprendizaje es brutal, porque enseñas a un visitante algo que siempre lo ve, pero nunca se da cuenta de ello. Es decir, las impresiones no tienen que ser grandes y caras, sino imaginativas y con creatividad. De momento, hace 2 o 3 años surge el concepto de la astrofísica, digamos, del turismo astronómico en España, y ya llegan a la conclusión 20 años después que es muy fácil poner un césped, una terraza, unas tumbonas que no cuesta nada. Muy bien, gracias, Kurt. No sé si, Alejandro, cerramos ya la sesión. Pepe, no sé si Bueno, pregunta. Pepe, el equipo de Sintec coordinaría las preguntas que hay en el chat. Entiendo que hay preguntas en el chat y con la experiencia que tienen en el Master Experience, para no repetir preguntas, Pepe, no sé si ustedes están coordinando las preguntas. sí, Pedro, entonces, Lupita, ¿tienen algunas preguntas que hayan recolectado del chat? No hay ninguna pregunta por el momento. Pura solicitud de la presentación que les encantó, Kurt. Muchas gracias. Ah, bueno, déjeme, ya les anoté ahí la liga del video donde Joe Pine habla de la economía de las experiencias. Perdón, hay una pregunta que está llegando ahorita. Okay. Por parte de la Buena Vibra Yoga School. Adelante, te leemos. O si quieres abrir mi micrófono, también adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. De aquí desde Tepoztlán, Morelos. Mi pregunta es, bajo el enfoque de la fidelización, quería saber qué es más importante, si ofrecer la customización de experiencias o el ofrecer una experiencia en fijo o bueno, enfocarse en algo que ya esté, ya esto es a lo que vienes. No sé si me doy a entender. La pregunta para Kurt, ¿tienes la respuesta? Si no, podemos dar también nuestra opinión. No, mira, es muy fácil. Vamos, tenemos un museo del baile flamenco donde empieza la experiencia del cliente. Entonces, en recepción, la mayoría de los clientes ya tienen, digamos, precomprado por un sistema de reservas online su entrada y presentan la entrada en la recepción del museo. ¿Qué oportunidades tenemos? En la entrada viene el nombre del cliente. Por tanto, nuestro personal tiene la instrucción personalizar el saludo diciendo bienvenidos Mr. Marshall, encantados de tenerles en nuestro museo. Y luego hay más procedimientos en los cuales nuestro museo no se diferencia por el contenido, se diferencia por la organización de las visitas. Digamos, es nuestro, digamos, elemento diferenciador, el servicio que prestamos. No sé si he contestado la pregunta. Bueno, yo añadiría, dado el giro de tu empresa, de la Buena Vibra Yoga School, debe de ser personalizada, pero no te creas que es por cada persona. Cuando se hace un proyecto de Customer Experience, se le ayudan a los negocios a hacer una serie de perfiles o arquetipos de las personas que regularmente asisten a tu negocio. No es lo mismo la atención a una pareja de jubilados que a una pareja de recién casados o a gente de mediana edad o a millennials o a centennials o lo que sea. En el proceso de lo que es el entendimiento de quiénes son mis clientes, se elaboran diferentes arquetipos o tipos de cliente
Y en cada uno de ellos reconocemos o hacemos lo que se llama el experience, el journal, para que nosotros podamos atacar precisamente, o no atacar, agradar con experiencias a ese arquetipo o grupo de personas. No tienes que hacer, si tienes 1,200 clientes, no es que tienes que darle a cada uno de ellos, ¿no? A lo mejor hay 5 o 6 formas de poderle brindar la experiencia. Lupita, ¿ibas a añadir algo de esto, por favor? Sí. Lupita. No es cuestión de individualizar el No. servicio, No, sino de sistematizar y sistema. definir la cadena de contacto, la cadena de servicio que tienen los clientes contigo. Primer contacto, ¿cuál es? La página web, el teléfono, la recepción. ¿Cuáles son los puntos de contacto que influyen sobre el cliente tuyo, que luego piensa después de una sesión de yoga, que sale de la Buena Vibra Yoga School pensando, eso es la leche, eso es lo mejor que he vivido? Y a lo mejor no solamente es la clase de yoga, sino todo el servicio que rodea, digamos, el servicio fundamental que son las clases, la aplicación de yoga. Les agradezco mucho sus respuestas. Muchas gracias. Lupita, Cort. ¿tienes algo Guadalupe, más? no sé si hay alguna otra pregunta, parece que no. Antes de cerrar la sesión de preguntas, Cort, me gustaría hacerte una pregunta en lo personal. ¿Cuál crees que sea el papel de los gobiernos, ya sea municipales o estatales, en la creación de experiencias en un destino turístico importante como lo tenemos en México, por ejemplo, los pueblos mágicos, ¿no? ¿Crees que nada más sea papel del empresario o los gobiernos municipales o estatales deban de jugar un papel relevante en este sentido? No creo. Si ponen el dinero para financiar expertos, sí están concienciados que es imprescindible para ser competitivo a nivel regional, nacional incluso, o continental, que reforzar, digamos, el emotion management, la gestión de las... Ellos no son capaces de hacerlo, son funcionarios. Pero si entienden la necesidad, tienen que liberar apoyos, ayudas, como está haciendo el gobierno de España. 200 millones de euros en 2 años. Han sacado un montón de programas en diferentes aspectos para por ejemplo, emocionalizar el consumo o el producto en turismo de vino. Vino no solamente es el vino, es el paisaje, es el hotel, es toda una cadena de secuencias de experiencias. Si los gobernantes están conscientes que es una necesidad para ser competitivo, incluso a nivel nacional, ya los empresarios se buscarán la vida. Por ejemplo, con Sintec o con otros, ¿no? Pero no creo que los gobernantes tengan la competencia profesional de gestionar esto. Muy bien, Cort, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, pues antes de cerrar la sesión como tal, me gustaría ceder la palabra a Pablo de HQ, quienes nos tiene un mensaje que compartir. Pablo, adelante. Sí, no, gracias Alejandro. Nada, muy rápido. Era comunicar a todos los participantes. Vamos a enviar un formulario de autoevaluación para, bueno, pues para que puedan verse frente al espejo y bueno, y que les permita reflexionar sobre el modelo de 4 dimensiones que ha... 4 grupos de dimensiones que ha presentado KUR, ¿no? Y bueno, y comparar el resultado que obtienen en esa autoevaluación con el esperado que marcaba la línea KUR antes y con el mercado, ¿no? Con el resto de respuestas que podamos obtener. Eso es. Gracias, Alejandro. Gracias, Pablo. Este cuestionario lo van a enviar por correo, ¿verdad? A los Sí, correos lo vamos a enviar por electrónicos. correo electrónico a todos los asistentes. Junto con el material del video y de lo que acaba de hablar Kurt en su presentación, se va a enviar y adjunto también se les va a hacer llegar ese guía de autoevaluación del grado de madurez que su empresa tiene en lo que es el Experience Management. Ok, pues recordarles a quien no haya enviado su correo electrónico a través del chat que está habilitado,
todavía tenemos un par de minutos para que lo hagan y les hagan llegar esta guía y el material y la grabación de este webinar. ¿Sí? Bueno, pues si no hay más que decir, Alejandro. agradecer. Sí, adelante, Pepe, Jean-René, por favor, adelante. Sí, perdón, nada más un último tema. Para los que no lo saben, el libro de Kurt lo pueden conseguir a través de Amazon. Yo lo bajé y lo tengo en mi lector Kindle, ¿sí? Es muy facilito de hacer y vale la pena pues echarle una lectura a esto porque es bastante más largo que la presentación de hoy. Muchas gracias, Kurt. Muchas Gracias por la... el tip, Jean-René. Gracias. Y bueno, pues muy bien, agradecer a todas y a todos los compañeros hoteleros y de otras empresas que hoy nos han acompañado a través de las asociaciones filiales. Muchas gracias por su participación. A Kurt Grosch por esta interesantísima exposición que nos abre los ojos para la emocionalización del turismo. Me gustó esa parte de emocionalizar el turismo. De por sí el turismo es emocionante, pero creo que nos abre los ojos a una nueva ventana de oportunidades que tenemos que trabajar en México. Y bueno, no te esperes a otra ponencia, por favor, te esperamos aquí en México. Hay mucho que hacer, mucho que ver y seguramente descubrirás muchas experiencias, Kurt. Agradecer a las empresas HQ y Syntec X por su colaboración. Creo que sin ella no hubiera sido posible presentar esta ponencia, la participación de Kurt. Muchas gracias. HQ, Syntec X. Pablo, muchas gracias a todo el equipo de Syntec X. Y bueno, pues nos veríamos en el próximo webinar que organicemos próximamente por parte de la asociación. Gracias a todos por su participación y nos vemos pronto por acá nuevamente. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.